Usted sabe que hemos estado hablando de lo importante que es empezar este nuevo año con un buen enfoque, conectados con la presencia de Dios, que debemos de seguir caminando aunque nos cansemos, aunque nos caigamos, debemos de levantarnos, limpiar nuestras vestiduras y seguir hacia adelante. También hemos hablado de lo importante de la autoevaluación, la revisión, la autoevaluación, el replantearnos, el renovarnos, el restaurarnos. Hace unos cuantos días la pastora estaba hablando de los ¿cierto? Y hablamos también de lo importante de arrancar lo que no conviene en nuestra vida, arrancar lo que la Biblia habla, la cizaña, arrancarla de nosotros. Y por lo tanto, la semana pasada estuvimos hablando de lo importante de lo que son las convicciones en nuestra vida para decidirnos con carácter y valentía a arrancar lo que no sirve de nosotros. Este tema, una palabra. Y yo quiero que usted ponga mucha atención en los próximos minutos porque estoy seguro que esta palabra va a tocar su corazón. Una palabra. Recuerdo que la semana pasada estuve hablando y solamente los mencioné sobre estos dos hombres, Josué y Caleb, donde ellos fueron enviados por Moisés, no solos, por 10 personas más, con 10 personas más. Fueron acompañados hacia esa tierra, Canaán, donde Dios había prometido a Moisés que les daría. Por lo tanto, Moisés, al divisar esa tierra a lo lejos, envió entonces espías, 12 espías, uno por cada tribu de los hijos de Israel. Y dentro de ellos iba Josué y Caleb. Su misión era precisamente identificar qué es lo que había en esa tierra. Si en realidad había prosperidad, había buen fruto, si en realidad valía la pena ir hasta esa tierra, si los pobladores eran fuertes, murallas fortificadas, o cómo estaban organizados para actuar en ataque, para defenderse esos diferentes soldados que estaban, esos pueblos que estaban ahí en Canaán. Pues precisamente esa era la misión y fueron allá y estuvieron 40 días analizando, mirando, tomando nota, ¿no? Me imagino que si hubiesen tenido la tecnología de teléfonos y de cámaras, hubiesen traído muchas fotos, hubieran tomado muchas fotos para poder compartir con el pueblo, aunque no tomaron fotos, no tomaron video. Regresaron después de 40 días y usted sabe la historia, usted sabe lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Llegó Josué y Caleb hablando: hermanos queridos, pueblo de Israel, este es el lugar, esta es la tierra que Dios nos ha dado para poseer. Casi al mismo tiempo, los otros 10 dijeron: estos están locos, ¿qué están hablando? ¿No vieron las mismas cosas que nosotros? ¿No vieron que allá hay gente fortificada, bien armada, bien capacitada? Que las fuerzas armadas en ese lugar están entrenándose constantemente, que sí, hay leche, hay miel, hay grandes frutos, pero primeramente están esos gigantes. Estos no se dieron cuenta de esto y el pueblo de Israel empezó a escuchar y empezó a creerle a la versión de esos 10. Usted se puede dar cuenta en la Biblia, donde en el libro de Números precisamente está Josué y Caleb dando esta explicación de lo que está ocurriendo, donde vamos, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Cuando el pueblo empezó a levantar piedras y dice que estuvieron a punto de apedrearlos. Si no hubiese sido que Dios envió una señal en el arca
para distraerlos, posiblemente la historia de Josué y Caleb no sería la que conocemos usted y yo el día de hoy, sino que hubiesen muerto ahí apedreados. Sin embargo, al analizar la historia, recuerdo la semana pasada que le dije a la iglesia, ¿qué era lo que ocurría en el interior de la vida de estos muchachos para tomar una convicción, creer esa convicción y caminar por esa convicción aunque tuviesen que pagar con su propia vida? El pensar diferente a los demás. Si usted lee ahí en el libro de Números, en el capítulo 13, empieza Moisés a llamar a los diferentes hombres que irán a espiar la tierra. Y cuando llega a los últimos, precisamente el último de la lista en el capítulo 13 es Josué. Pero algo que me llama la atención es que en ese libro, estoy hablando de Números capítulo 13, búsquelo después de que termine el servicio. Dice que Moisés escogió a Josué, aquel hombre al cual le había cambiado el nombre. Josué se llamaba Osea. Y Osea tiene que ver con ese nombre que le pusieron sus papás, pero no coincidía con la realidad, con la posesión, con la valentía, con el favor de Dios sobre su vida que Moisés pudo mirar en Josué. Y por esa razón dice la palabra que Moisés cambió el nombre de este chico de Osea a Josué. Y esto me habla a mí de una relación que Moisés tenía, no así con todos los otros 11 que escogió, pero había algo especial en la vida de este chico, de Josué, que tenía una relación especial con Moisés, a tal punto que fue el único de los 12 que Moisés, dice la Biblia, le cambió el nombre. Eso me habla de una relación y que Moisés conocía los planes de Dios para este muchacho. Había una relación. Posiblemente Josué estuvo ahí muchas veces cuando Dios habló a Moisés y le hablaba, dice la palabra, y se escuchaba la voz de Jehová. Muchas veces, posiblemente, Josué estuvo cerca de Moisés y también escuchó lo que Jehová le decía a Moisés. Me habla de una relación cercana que tenía Moisés con Josué, Josué con Moisés. Por lo tanto, Josué pudo escuchar una palabra que fue dada a Moisés de la boca de Dios. Por lo tanto, esa palabra fue una convicción para la vida de Josué, para creerle a Dios de que lo que él había escuchado era cierto y no lo ponía en duda. Por lo tanto, tenía la valentía de ponerse frente al pueblo, y aunque eso fuera difícil, Jehová, Dios de los ejércitos, está con el pueblo de Israel. Por lo tanto, iremos y poseeremos la tierra, cueste lo que nos cueste. El Señor Dios de Israel está con nosotros, dijo Josué. Esas fueron las palabras de Josué, porque seguramente había escuchado una palabra de parte de Dios a su hijo Moisés. Qué bonita palabra, qué bonito momento histórico lleno de convicción y de fe de parte de Josué. El día de hoy quiero abrir esta predicación, apenas he hablado la introducción, quiero hablar de lo que muchos predicadores llaman el salón de la fe o el salón de la fama, ¿no? De aquellos predecesores nuestros, aquellos valientes, hombres valientes y mujeres valientes
que menciona la palabra del Señor, pero es el salón de la fama de aquellos caudillos, hijos de Dios, que murieron por fe, se mantuvieron por fe, invictos hasta su último día. ¿Y por qué no vamos a ese llamado salón de la fama o salón de la fe? Y está nada más y nada menos que en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 1. Váyase conmigo a el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y tengo para ustedes estas citas bíblicas porque me gustaría leerlo para ustedes en la versión traducción al lenguaje actual. Y yo sé que muchos de ustedes han leído en Hebreos 11.1 donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hoy vamos a leer el mismo contenido, la misma esencia, pero en un lenguaje un poco más familiar a nosotros. Voy a leer en Hebreos capítulo 11, verso 1, empezando ahí en el versículo 1, donde dice, confiar en Dios, dice la Reina Valera, es pues la fe. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar confiado de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Verso 2. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver. Qué bonita la palabra del Señor, ¿no? Creo que llega más a tu corazón con este lenguaje más entendible, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 4, 5, 6, 7, habla de Abel, habla de Enoc, habla de Noé, habla también, si seguimos leyendo, habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de José, habla de Moisés, habla de Rahab. Rahab es la única mujer que es mencionada aquí en este salón de la fama de la fe, ¿no? Pero tenemos a una mujer, también Gedeón, también Sansón, David, Samuel, entre muchos otros que también tuvieron una fe arraigada en el Señor. Pero yo quiero que entremos a estudiar por unos breves minutos para desarrollar el tema que nos trae el día de hoy, una palabra: la vida de Abraham. Me encantaría que pudiéramos ir y estudiar juntos, por lo menos rápidamente, la vida de Abraham, que está mencionada en el Salón de la Fama de la Fe. Y sigo leyendo para usted en el versículo 8. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría. Aun cuando no sabía hacia dónde iba, Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y que Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Verso 10. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre base firme. Vaya conmigo al verso 11. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya un viejo, Dios le dio confianza para tener un hijo. Dios le dio fuerza para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso, el verso 12 dice, por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, cuando pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Verso 17. Abraham confió en Dios
cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, 18, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendrían muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tenía poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Vamos el día de hoy. Me llama poderosamente la atención este salón de la fama de los caudillos, de aquellos antecesores nuestros en el Antiguo Testamento. Y hablando de la vida de Abraham, usted puede leer aquí del verso 8 al verso 19 todo lo que hizo Abraham, donde Dios le pidió: sal de esta tierra y vete para esta otra, porque esa otra es la que yo te prometo. Y de esta tierra y de ti saldrá una gran descendencia. Si puedes ver el cielo, cuenta las estrellas del mar. Así cuenta las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Y podemos ver que Abraham estuvo aferrado a esa palabra que Dios le había dado. Pero detallando un poquito estos versículos, me voy hasta el libro de Génesis para poder entender qué fue lo que ocurrió, por qué está ahí en el salón de la fama de la fe, por qué está ahí el nombre de Abraham. Veamos que en el capítulo 15 de Génesis, váyase conmigo rápidamente al capítulo 15 del libro de Génesis, donde Dios le da una palabra. Dios le da una palabra. Y cuando hablo de una palabra no me refiero a el sentido unitario de una palabra, sino me refiero a una cantidad de palabras que contemplan una idea, que contemplan un propósito, que contemplan algo que el Señor te ha dado, que esa forma una palabra. Esa es una palabra que el Señor te ha dado. Dice Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Vino la palabra. Hermano, yo oro para que este año, en este mes de enero, venga la palabra de parte de Dios a tu vida. Así como vino la palabra a Abraham, que venga la palabra de Dios a tu vida. Dice en el verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y escuche, no se queda ahí, porque en el verso 4, mismo capítulo, verso 4, dice: luego vino a él palabra de Jehová. ¿Ves? Cuando la Biblia habla de palabra, no se refiere a la unidad de una palabra, sino se refiere a un concepto de palabras, a una cantidad de palabras que forman juntas un propósito, que forman juntas una idea, y ese propósito que viene de parte de Dios para tu vida. Y dice el verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará refiriéndose a Abraham, de su criado que se llama Eliezer. Él pensó que este hombre, Eliezer, su criado, iba a ser quien le iba a dar a Abraham gran descendencia. Pero dice Dios, dice Jehová: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Escuche la palabra, una palabra. Ahora, es interesante que esta palabra se la dio Dios a Abraham en varias ocasiones, pero siempre le dio una palabra.
el mismo propósito, la misma idea, el mismo concepto. Haré de ti padre de naciones, padre de multitudes, de grandes generaciones. Escuche bien la palabra. Esa palabra la tomó Abraham y la hizo suya por convicción, porque no la había visto. ¿Cómo que no la había visto, pastor? Para este momento, Abraham estaba viejo, estaba muy viejo. Y démosle vuelta a la palabra de Dios unos cuantos versos antes, camino hacia Génesis 1, pero quédese ahí en el capítulo 12 de Génesis. Y dice, esta fue la primer palabra que le dio Dios a Abraham. Capítulo 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y seguidamente, el verso que sigue es el verso 4, y se fue Abraham. Mi hermano, una palabra de Dios sobre Abraham fue lo suficientemente necesaria y única para que Abraham tomase todo lo que necesitase y se fuera como Dios se lo había pedido. Una palabra. Para entonces, los historiadores creen y los teólogos piensan que Abraham tenía alrededor, escuche bien, tenía alrededor de 75 años de edad. Bueno, yo estoy ahí, por ahí, de los, dejando casi los 30, ¿no? Por ahí. Pero este hombre, Abraham, tenía 75 años cuando recibió esta palabra. ¿Cuál palabra? Haré de ti una nación grande y bendeciré y por ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero primero, vete de esta tierra porque yo te quiero dar una tierra nueva. Querida iglesia, este año 2021, siento de parte de Dios el decirte, Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Dios quiere darte palabra nueva en tu vida. Una palabra que posiblemente va a confirmar ya la palabra que Dios te había dado. Ya la palabra inclusive que ya tú habías olvidado y que la pusiste ahí en el baúl de los recuerdos. Pero Dios quiere avivar, poner fuego y recordar esa promesa que tiene contigo, que te dio una palabra. Y si nos vamos, querida iglesia, al libro de Génesis, capítulo 21. Escuche lo que sucede en el libro de Génesis, capítulo 21. Estoy leyendo para usted ahora en la Reina Valera 1960. Génesis, capítulo 21. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara, la esposa de Abraham, antes se llamaba Sarai. Y Dios se encuentra con ellos dos y le cambia el nombre de Sarai a Sara, que Sara tiene que ver con princesa, amada, algo especial. Y el significado exactamente es princesa. Y dice que la visitó y el verso 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Escúcheme bien, para este momento, Sara tenía 90 años. Imagínense una mujer de 90 años dando a luz un hijo, ¿no? En este momento, pues no se puede pensar en eso, no se puede casi ni creer. Lo podemos creer porque está escrito en la palabra, pero dice, verso 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y escuche, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años? A ver, ¿quién escuchó la edad?
¿Quién leyó la edad? Póngame ahí, sí. Póngame ahí la edad que tenía. Usted no escuchó mal. Usted no leyó mal. ¿Qué edad tenía Abraham? 100 años cuando nació Isaac, el hijo de la promesa. ¿Cuántos años tuvo que esperar a Abraham para que viese el hijo de la promesa? ¿Cuántos años? No fueron días, hermanos. No fueron tampoco meses. No. Fueron meses de meses de meses de meses para sumar un total de 25 años. La promesa se los da a los 75 y Dios cumple su promesa tal y como fue dada la palabra a sus 100 años de edad. El escritor del libro de Hebreos recalcó que la creencia de Abraham no se debilitó. Esa fe fortificada no se debilitó por el hecho de que llegaba a tener casi 100 años. Al contrario, él no se debilitó. Su fe permaneció arraigada. ¿En qué? En la palabra. Él fortaleció su fe porque su fe estaba basada en la palabra de Dios. Y es que recuerda, la fe es una profunda convicción de que las palabras que Dios te ha dicho son verdad y se cumplirán a su tiempo en tu vida y en los tuyos. Me gusta mucho esto que acabo de decir y lo voy a repetir. La fe es una profunda convicción. ¿Recuerda la semana pasada que estuvimos hablando de la convicción? Recuerda que la convicción es estar plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y asumo una postura sin importar las consecuencias. Pocos años después, Isaac era apenas joven cuando Dios le dice que lo sacrifique. Jehová le dice, sacrifícame a este que yo prometí que por tu hijo serán benditas las naciones. Sacrifícamelo. Abraham tuvo fe. Abraham se levantó y dice que iba de camino. De hecho, preparó el altar. De hecho, estuvo a punto de degollarlo, de sacrificarlo, porque él confiaba, dice el libro de Hebreos, que de ser necesario, Isaac se levantaría de entre los muertos, porque Dios tiene el poder de hacerlo. De esa misma forma, hoy habrán sueños, hoy habrán palabras que Dios te ha hablado, que de ser necesario, Dios las sacará de la tumba. Dios las sacará de ahí donde el enemigo pensó que tú las tenías ya muertas. Hoy hay una palabra relevante para tu vida que te dice, ten fe. Ten confianza. A través del año 2020 el Señor estuvo contigo, pero a través de este año 2021 el Señor también estará contigo. Necesitamos creer, necesitamos estar llenos de la convicción que movió a aquel hombre, Josué, para hablar la palabra de Dios, la palabra que le había dado a Moisés, donde le decía, yo te daré Canaán. Esa misma palabra que le dio a Abraham y le dijo, yo te daré una tierra para ti, para que de tu simiente vengan muchos y que serán tan extensos como la arena del mar. Y de ti serán benditas todas las generaciones. Esa promesa tardó, pero el Señor no mintió. Puede ser que el Señor esté tardando, pero el Señor no miente. El Señor sostiene su palabra. Hoy hay una palabra para ti, iglesia, a lo largo de este año 2021. Hay una palabra de fe, hay una palabra de esperanza, una palabra que viene de parte de Dios. Esa palabra se cumplirá en tu vida en el nombre de Jesús. Y es que hay palabras que el Señor nos ha dado a través de la Biblia. Algunas veces habla nuestro espíritu a través de sueños, a través de una predicación como esta, o muchas veces nos lleva directamente a la palabra para poder confiar en ella. Y escúchame bien, lo que yo sentí de parte de Dios es que Abraham
encuentros entre tú y Dios, donde Dios te revelará una palabra de las sagradas escrituras que te mantendrán a flote, que te mantendrán vivo a ti y a tu casa, a tu descendencia durante todo este año. Si tú te aferras a la palabra, si tú crees en la palabra, si tú crees por fe, con las convicciones puestas en la palabra de Dios, y si tú crees en esa palabra, el Señor te llevará mes tras mes, semana tras semana, en gozo, en bendición. Y aunque venga la prueba, saldrás adelante en el nombre del Señor, porque una palabra te sostiene. Y el Señor ponía en mi corazón: habrán palabras que yo doy a mi pueblo, que están descritas en mi palabra, que les sostendrán. Por eso el Señor ponía en mi corazón, para algunos a lo largo de este año, esta palabra que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habrán algunos que necesiten aferrarse de esa palabra, y que aunque el Señor tarde en responder, tarde un día, 2 días, 3 días, 5 días, 1 mes, 2 meses, el Señor no se olvida de sus promesas para tu pueblo, para tu vida, para tu descendencia. Escucha lo que dice una parte del Salmo 91 en la traducción al lenguaje actual. Dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Iglesia, tú pasarás bajo la protección del Dios Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien cree esta palabra? Escríbame ahí un gran amén. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas. Cuando te sientas desmayar, cuando te sientas cansado, cuando sientas que tus fuerzas sucumben ante la prueba, Él dice que Él te da fuerzas. Dios te da confianza. Él es Dios quien te da confianza y que te levanta en el nombre del Señor. Una palabra, esta es tu palabra, iglesia. Dice el verso 3, solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Escucha bien, ¿cuántas personas han muerto a lo largo de esta pandemia, a lo largo de enfermedades pasadas? Mi hermano, cuando confiamos en el Señor y ponemos en Él nuestras convicciones, Él dice, y Él promete guardarnos de estas enfermedades mortales. Por eso recibe esta palabra en el nombre para ti y para los tuyos. Dice el verso 4, solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Yo no sé si esta palabra te habla el día de hoy, o tal vez la palabra que te habla el día de hoy es Filipenses capítulo 4, verso 13, donde dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aunque las finanzas estén complicadas, aunque no tenga trabajo, aunque la salud está un poco mal, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Tal vez esta sea tu palabra para que lo medites durante todo este año y te agarres de ella como se agarró Abraham por 25 años hasta ver su promesa cumplida. Algunas veces hay cristianos que sucumben ante ver que las cosas no se mejoran, las cosas Dios no responde, que oran y las cosas no cambian. Iglesia, el día de hoy te exhorto para que mantengas tu fe viva, intacta, así como la mantuvo Abraham por 25 años, el tiempo que fuese necesario. Si esa es tu palabra, Dios la cumplirá en tu vida. Tal vez la palabra para ti sea Filipenses capítulo 4, verso 19, donde dice, mi Dios pues suplirá. Estás necesitado, confiesa esa palabra en tu vida en el nombre del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos al Dios, al Rey de los cielos, el Rey de la tierra, quien creó los cielos y la tierra y con ellos todo
lo que en Él hay. Por eso, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Dile al Señor, Señor, yo me agarro de esta palabra y yo sé a quién le sirvo. Yo le sirvo al dueño del oro, al dueño de la plata, aquel que me sostiene y que dice que me suple a mí y a mi familia. Confiesa esa palabra y vívela con convicción, así como la vivió Abraham. Tal vez la palabra para ti sea lo que dice Isaías capítulo 40, verso 30, donde dice: los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Iglesia, yo lo que sí sé es que el Señor hablará a tu vida en los próximos días, antes de que termine este mes, y te dará una palabra. Y esa palabra será suficiente para que tú camines por la palabra, te guíes por la palabra, tomes decisiones basadas en la palabra, así como decidió Abraham. Abraham tomó la palabra y de una vez se fue. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 12. Se fue Abraham como Dios se lo había pedido. ¿Cuál es tu palabra el día de hoy? Una palabra Dios pone en tu corazón. En este mes Dios va a poner una palabra en tu corazón, donde esta palabra será suficiente para que tú te agarres y la creas por todo lo que queda del año. Esa palabra es para ti. Créela, confiésela y vívela por convicción, así como Abraham la vivió. Una palabra que trae una profunda convicción de que lo dicho por Dios, de que las palabras dichas por Dios son verdad, de que Dios llevará a cabo todo lo que ha prometido para ti y para los tuyos. Querida iglesia, esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ti el día de hoy. ¿Por qué no oramos en este momento y después de esta oración escuchamos este hermoso canto? Porque sí, Él lo hará nuevamente. Oremos el día de hoy. Si tú sientes en tu corazón que esta es una palabra que tú necesitabas el día de hoy y tú el día de hoy dices: yo me agarro de la palabra, yo sé cuál es la palabra, pastor, yo me quiero encerrar con Dios para que Él me dé cuál es esta palabra que me sostendrá en el resto del año. Mi hermano, ora conmigo el día de hoy. Padre Celestial, el día de hoy oro por todos, cada uno de estos hermanos que me están mirando, hermanas que están escuchando. Yo oro para que esta misma palabra, Señor, esta misma fe, esta misma convicción que habitó en Abraham, que habitó en Josué, que habitó en Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, esa misma palabra que habitó en María, la madre de Jesús, Señor, esa misma palabra nos dé a nosotros esa convicción para que nosotros nos apoderemos de esta palabra, seamos valientes y tomemos juntos una posición, Señor, que sin importar las consecuencias podamos vivir, podamos caminar conforme a esta palabra que tú nos des. Señor, ayúdanos a mirar las cosas que no se ven. Ayúdanos a mirar las cosas, aquellas que están ocultas, que no se ven. Ayúdanos a mirar como tú ves, Padre Celestial. Ayúdanos a mirar aquellas cosas, Señor, que serán formadas de lo que no se ven. Padre, porque sabemos que tú estás obrando. Tú sigues obrando en el nombre del Señor. Tú lo harás nuevamente. Señor, yo oro por la fe de mis hermanos. Yo oro para que esa fe no caiga, para que esa fe crezca en el nombre del Señor y para que a lo largo de este año, Señor, tú cumplas tu palabra en ellos y a través de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo esto lo oro, Padre, sabiendo en quién hemos confiado, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén.